Marcos capítulo 7 y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice así, dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen muchas otras tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre. Vamos a parar ahí un segundo. ¿Por qué en el tiempo de Jesús los judíos tenían tantos rituales? Y un poquito como para explicarles, a partir del siglo sexto, quinto antes de Cristo, apareció un grupo de personas que se llamaban los escribas. Y estas personas eran estudiosos de las escrituras, de la ley, del Antiguo Testamento, básicamente. Gente muy dedicada a profundizar no solo en los 10 mandamientos, sino en toda la ley, todo el Pentateuco, toda la ley de Moisés. Y ellos querían profundizar y desglosar en detalle qué significaba cada ley. Eran como el equivalente a gente maniática de definiciones. ¿Conoce gente así que te anda corrigiendo a cada rato como esto creo que significa? No, esto es así. Y como ese tipo de gente. Se juntaron todos, los pusieron a todos en un mismo lugar y eh, algo así como el Sheldon Cooper de Big Bang Theory, así pusieron un montón así. Gente que anda corrigiendo a todos. Y con el paso del tiempo ellos querían ampliar y desmenuzar por completo la ley, y al punto que de cada ley sacaban al menos 10 subleyes. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era la intención detrás de todo esto? Esta élite que había, en realidad inicialmente sí tuvo buenas intenciones. No era solo una manía como Sheldon Cooper, sino que buscaba darle como un sentido espiritual a todas las acciones del diario vivir. Era un extremo, pero no era malintencionado. Por ejemplo, como aquí habla en Marcos del lavado de manos. El lavado de manos siempre tuvo la intención de ser un recordatorio de mantener un corazón puro, claro, pero el lavado de manos, ¿por qué no el corazón? Eran formas muy sutiles, muy inocentes de hacerte recordar y meditar en la necesidad de mantener un corazón puro. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando la gente se reúne a comer? Porque los judíos no comían solos, comían en familia, en grupos, invitaban a otra familia. ¿Y qué sucedía al comer? Y cuando hay confianza, claro, ya empieza el doble sentido, empiezan a recordar, oye, supiste de este y esto, y empiezan a rajar de la gente. Así que en su tiempo los escribas intentaron generar tradiciones que mantuviesen a la gente recordando que debían mantenerse con un corazón puro delante de Dios. Y con el paso ya del tiempo, de los siglos, se había abrazado y generalizado tanto esta tradición, en este caso de lavarse las manos, que no era así como decimos nosotros, sino tenía todo un ritual, un procedimiento de cómo se debía echar el agua, cómo se debía, porque la mugre significa, si te toca la mugre, entonces va a entrar esa mugre en ti y ya eres impuro. Era como una cosa así. Y incluso hasta creían que estabas como expuesto a un ataque demoníaco. Así que vamos a ver qué seguía en Marcos a partir del versículo 5. Dice, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y luego sigue diciendo, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar de lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias
tradiciones. Y luego Jesús continúa dándole como varios otros ejemplos de cómo ellos hacían eso. Pero luego toma esa misma actitud de los fariseos, legalistas, de imponer leyes y leyes, de andar inventando leyes para poder enseñarle al pueblo. El tema aquí, ¿dónde está el tema? Que desde niños nos han enseñado a reglas, estilo de vida, y uno de forma natural intenta siempre evadir las reglas. Todos conocemos la frase, echa la ley, dilo. Ahí está, muy bien. Todos dijeron al unísono, si no lo dijiste, lo pensaste. Echa la ley, échala, ahí está, ahí está. Mi camarógrafo lo dijo. Eh, hace un tiempo vi un monólogo de un comediante que siempre habla, no inventa cosas, habla de cosas que le pasan a él. Y un día contó que a su esposa la habían operado y uno de sus hijos se portó mal, había dicho una mentira, tenía 7 años, lo descubrieron con una mentira. Así que la mamá se entera y ya desde la cama toda convaleciente le dice, vas a estar un mes sin tu Nintendo. Y el niño se va después y cuando la mamá ya estaba durmiendo y todo, y el papá estaba fuera de la habitación, le dice, papi, ven. Le dice, obviamente donde la mamá no podía ver ni tampoco escuchar, le dice, papá, si mamá está en cama y no se puede levantar, cómo se va a enterar si juego o si no juego? Y lo otro, lo que yo tengo es un Xbox, no un Nintendo. Pero ella le dice a todo Nintendo, ¿puedo jugar? Y luego le digo a ella que no jugué Nintendo. Echa la ley, echa la trampa. ¿Entiendes? Entonces, esa es como la intención detrás de todo eso, pero cuando hacían la ley, los fariseos se iban al extremo que lo imponían como si fuera una ley de Dios. ¿Entiendes? Y Jesús toma esto para enseñarle a la gente y luego le dice a los demás en el versículo 14, les dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos, dijo, y entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Y a la gente se le había olvidado esta intención inicial de tratar de enseñarle a la gente un estilo de vida saludable, que no se trataba de mantenerse físicamente puro, sino así como de quitar la suciedad de la mano, sino que realmente se trataba de tener un corazón limpio delante de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo en el versículo 17 en adelante. Dice, después que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Ellos tampoco habían entendido mucho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús estaba declarando limpios todos los alimentos. ¿Te fijas que aquí incluso los discípulos de Jesús estaban tan metidos en el tema de la tradición de los ancianos, estas tradiciones legalistas que ellos creían que si eran fiel no solo a la ley de Moisés, sino a la tradición de los ancianos? Es que nuestra familia siempre hemos hecho, nosotros somos, yo siempre he hecho eso. A ese tipo de tradición. ¿Te fijas que hasta los discípulos de Jesús están confundidos por esto? Sí, sigamos. Dice, luego añadió, lo que sale de una persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y así podría Jesús haber seguido dando muchos otros ejemplos, pero lo que estaba diciendo básicamente es que es lo de adentro lo que te contamina. Lo que sacas hacia afuera y se evidencia. Eso es lo que te contamina. No es lo externo, sino lo interno. No es lo externo. No es lo externo. Hoy todos culpan a lo externo por su estilo de vida pecaminoso, cuando en realidad el pecado en sí es gestado en el corazón. Es normal encontrarse con gente que culpa su crianza por su estilo de vida pecaminoso, pero la verdad es que es nuestra codicia, es nuestra avaricia, es nuestra inmoralidad, y todo
lo que nos contamina. Como Jesús dijo, viene de adentro. Nadie es adicto a la pornografía porque lo forzaron a verla, sino porque la deseó, gestó en el corazón. Ese deseo, nadie te lo impone, eso viene de adentro. Si estás pasando por algo así, necesitas confesar a Dios, admitir que lo necesitas a Él, porque Él es el único. Si tienes cosas en el corazón, Él es el único que te puede sacar eso de adentro y liberarte y darte incluso un corazón diferente. Él es el único que puede evitar que todo eso que nos contamina el corazón, que nos termine pudriendo. Él es el único que puede hacer eso. Incluso en el caso de la pornografía, Dios es el único que te puede ayudar si tienes pensamientos de infidelidad. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero cierto. De esta manera también hay gente que se aprovecha, así como los escribas y después los fariseos en su tiempo. Hoy en día hay una especie de sanguijuela que siempre busca colarse en las iglesias, en el reino de Dios y trata de colarse, de meterse y de crear reglas adentro. Igualito a los escribas, igual. En los años, por ejemplo, 50 o 60, cuando los religiosos decían, Dios me habló que ese invento, la televisión, es en verdad el cajón del diablo. Hasta que aparecieron los televangelistas, apareció el Club 700 o apareció Enlace y ahora de repente ese invento diabólico era divino. Era divino. Gracias a Dios, porque podemos hablar a las masas así. Luego apareció Internet y ¿qué decían los religiosos? La marca de la bestia. Porque con todo buen invento llega el mal uso y eso viene del corazón. Llega Internet y llega la pornografía, ¿cierto? Conozco a mucha gente que tiene versículos cercanos a sus computadoras y es como la intención inicial de los escribas. Era un recordatorio del peligro que hay en Internet y un esfuerzo de ayuda, de ayudarte. En caso que alguien se sienta tentado, tienes algo ahí para facilitar. Pero la verdad, simplemente, si te cuesta demasiado, no lo uses o úsalo visible a los demás. Si te cuesta mucho que tu computadora sea visible, que tu pantalla sea visible, si lo ves en el celular y estás solo en tu cama o algo así, o si estás en pareja y te volteas para el otro lado para que no te vea, entonces toma tu celular y antes de irte a dormir, déjalo en la sala y ándate a dormir sin el celular. Ten un despertador de los antiguos, que solo sea despertador. Si los escribas trataron de desglosar inicialmente esto, hubiesen establecido un mandato, vivieran hoy y hubiesen establecido un mandato acerca de cómo podrías usar Internet, lo hubieran dicho cómo, por cuánto tiempo, qué día, a qué hora y cosas prácticas como no te conectes solo. Tratando de generalizar para todos. Porque al fin y al cabo, seamos sinceros, las redes sociales no son malas. No son malas, nos mantienen a todos conectados y todo depende del uso que tú y yo les demos. Los extremos son los fariseos, incluso los manipuladores que salen con falsas palabras proféticas diciendo que Dios les dijo que las redes sociales son del diablo. Son los mismos criados por la misma escuela que hasta que llega el Club 700 y luego Internet, hasta que dicen que la Internet es diabólica, hasta que llega la pandemia y las iglesias empiezan a usar y empiezan a hacer streaming por YouTube, ¿cierto? Y no les queda otra que conectarse a algún servicio por YouTube o a algún tiempo de adoración por YouTube para poder, o a Spotify. No, pero ahí está. Ahí están conectados. Ahí están conectados. Además, hay un dicho que desenmascara un poquito el corazón fariseo, que es el ladrón juzga según su propia... Tú lo dijiste, yo no lo dije. El ladrón juzga según su propia condición. Así que el fariseo en su pecaminosidad, igual que los escribas, toma su pecado oculto y en vez de trabajar en dejar de pecar, crea una regla para tratar de imponerse a los demás para que él no se vea raro viviendo así. Conozco gente que dice, cerré mi Facebook, pero cuando nadie los ve se meten, se crean un perfil falso para entrar a ver al ex. O el colmo, para echarse flores,
crean un perfil falso y se conectan a escribir y se hacen amigos con su perfil real y se echan flores. Así que si te topas con alguien que te imponga reglas así, de ese estilo, diciendo Dios me dijo, eh, dile no. Si algo le vas a decir no, dile no a la sanguijuela. Dile no a la sanguijuela. Lo único que va a hacer esa sanguijuela es consumir tu energía y tu pasión por Dios. Porque ¿sabes qué? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? No es lo que nos rodea. Eres tú. Eres tú. No es internet. Eres tú. No es Netflix y sus series con agenda diabólica de adoctrinamiento de género. Que sí, que eso es súper feo. Pero no es eso. Eres tú que las ves. Eres tú que te dejas influenciar por eso. No fue tu crianza. Eres tú. No fue tu pobreza en la infancia. Fueron tus celos en el corazón hacia los demás. No es tu riqueza. Es tu amor al dinero. Eres tú. No es el ambiente de groserías en el que te desenvuelves en tu trabajo o el que se vivía en tu familia. Es tu decisión de tener una mentalidad de doble sentido o una mentalidad grosera, poco respetuosa. Si tu falta de dominio propio te lleva a ese tipo de cosas, pide ayuda. Para eso está el poder unirnos en oración. Dios puede hacer cosas grandes con esto. Y acerca de todo esto, Jesús concluyó categóricamente en Marcos 7:23, diciendo, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que, queridos amigos, Dios no vino a cambiar nuestro comportamiento externo. Él vino a cambiarnos el corazón, para que nuestro estilo de vida sea un reflejo de lo que sucede adentro, no al revés. Porque para cambiar el comportamiento externo está la tradición de los ancianos, están los fariseos, está toda la gente que te quiere imponer cosas, que quieren obligarte a cumplirte esas reglas que son para ocultar sus propios pecados. También está la gente que quiere obligarte a llamar lo bueno malo. Y para eso sobran ideologías e imposiciones políticas que quieren obligarte a aceptar lo inaceptable. Quiero decirte algo. Tú en tu relación con Dios, crea tus propios límites. Ponlo en oración y crea tus propios límites que sean entre tú y Dios, pero sin imponérselo a los demás. Si no tienes dominio propio del todo para manejar incluso la influencia de Internet y te roba demasiado tiempo, crea tus propios límites y respétalos. Responde los mensajes una vez al día. Si eres adicto a WhatsApp, establece tu propio límite frente a una pantalla, sea redes, sea Netflix. Establece tu propio límite. Y quiero para ir terminando, porque yo sé que muchos quieren votar o están votando, están diciendo ya, ¿en qué momento hablar de política? Dice, quiero dirigirme hoy en día a lo que está sucediendo y lo que va a suceder de ahora en adelante en el Perú. Quiero advertirle a todos con mucha convicción. No dejes que un día como hoy te contamine. No dejes que hoy te contamine. Me dirijo a los hijos de Dios, que en un día como hoy ponen su esperanza en la política. Me dirijo a los que se dividen y se dividen de su propio hermano en Cristo por pensar diferente. Me dirijo al que le ha hecho campaña gratis a políticos, sea intencional o sea que caíste en la estrategia de que ellos masifican cosas por las redes sociales y tú lo agarraste y lo reposteaste, lo agarraste y les hiciste campaña gratis. La política no salvará al Perú o a cualquier otro país. Jesús, Él no fue político. Él no fue político. Si Jesús hubiese sido político, Él hubiese llegado a Roma, Él hubiese sacado su ciudadanía romana, Él hubiese entrado en el Senado romano y hubiese comenzado por ahí a hacer reformas, a proponer, a hacer campaña, a todo eso. Jesús no vino a hacer una reforma al sistema romano. Él no es demócrata ni republicano. Él
es un rey. Cristo es un rey. Cristo es el rey. El gobierno de Jesús es otro. Cristo, Él es un monarca. No es un presidente, no es un director de una organización. No, él es un monarca. Él es un rey. Los que son parte del reino de Dios lo aman y lo obedecen. Y punto. Y punto. En el reino de Dios no hay democracia. Cristo no solo es un rey, Él es un rey conquistador. Su batalla no es contra ti, no es contra tu ideología política. Su batalla no es contra la política, es contra el reino de las tinieblas, es contra todo lo que busca hacerte pecar, es contra todos los malos hábitos que te contaminan, es contra todo lo que quiere hacer que te alejes de Dios. Es contra todo lo que quiere hacerte que ames menos, que seas una persona que ame menos. A todo eso Dios le declaró la guerra. En el tiempo de los discípulos la situación era peor. Era peor y Jesús lo sabía. Y por eso en Juan 16, del 32 al 33, incluso le advierte a sus discípulos lo que pasaría con ellos por creer. Le dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? ¿Sabe lo que iban a vivir los discípulos más adelante? Lo que iba a vivir la iglesia más adelante. ¿Sabe lo que hacía el emperador Nerón con los cristianos? Usaba a los cristianos como velas humanas, como antorchas humanas para iluminar las calles de Roma en las noches. Antorchas humanas. Los enviaba al circo romano, que no era un circo de payasos, era un circo para ver a gente matarse unos a otros. Y los romanos pervertidamente celebraban y disfrutaban eso. Era una cultura conquistadora. Entonces disfrutaban ver ese tipo de cosas. Y Nerón mandaba a los cristianos ahí que se los coman los leones. Jesús le advirtió a sus discípulos que en el mundo vendrían tiempos difíciles, pero para que no teman, sino para que sean inteligentes y estratégicos y sepan qué hacer, incluso en un día como hoy. Pero ¿estratégicos en qué? ¿Ven acaso a Jesús diciéndole a su iglesia que vayan a hacer protestas en Roma? ¿Lo vemos haciendo eso? No. ¿Existe algún partido político que te lleve al cielo? No. O pensamientos como, ¿será estratégico pensar si es tiempo o no de irme del país? Depende quién salga o algo así. No. No. ¿Estratégico sobre qué? ¿Sabes contra quién protestó Jesús? Él protestó contra los fariseos, contra las sanguijuelas, contra los que decían representar a Dios, pero solo querían poder dentro de la iglesia. Solo querían manipular gente del punto de vista espiritual. Jesús es mucho más. Él es nuestro rey, nuestro monarca. Él es nuestro Señor. Él es un rey conquistador y Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Jesús salva. Solo Jesús salva, nadie más. Por eso les dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo para que sepan que su misión, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando en esta tierra, en estos tiempos, en este mundo, sepan que su misión, tu misión sigue totalmente en pie, que es ser representantes de Dios en la tierra, en las buenas y en las malas, en la abundancia o en el circo romano, en el reino de Dios, en todo lugar, porque sabes que Dios no está en crisis.
No importa lo que esté pasando en el país, el reino de Dios no está en crisis, ni cercano a estar en crisis. ¿Sabes cuándo se frena? Ni siquiera en crisis, cuando se frena el avance del reino de Dios, cuando los ciudadanos del reino dejan de crecer, cuando se pelean entre ellos por política. Cuando dicen, incluso dicen, no, mira, mi iglesia, mi movimiento, mi grupo es mejor que el tuyo. Y empiezan a mover gente de aquí para allá. Eso no es avance del reino, eso es mover las ovejas de un lado a otro, pero el reino de Dios no crece. Se frena cuando te crees mejor que los demás y dejas de tener un corazón de siervo. Quieres empezar a liderar, pero no quieres servir. Se frena cuando tienes un llamado, pero amas más las cosas del mundo. Se frena cuando alguien sabe que debe diezmar, pero no lo hace. Ese deseo, ese amor al dinero que viene de adentro, eso te contaminó. No fue el dinero que ganaste, fue sea mucho o poco, fue la codicia, porque deseas en el corazón lo que no es tuyo, porque es del Señor. Hazle la guerra a la codicia. Sé generoso, sé generoso. El reino de Dios se frena cuando los cristianos ponen su esperanza en la democracia y no en el reinado, en la monarquía de Dios. En hombres y mujeres, cuando ponen su esperanza en hombres y mujeres que prometen lo que jamás podrán cumplir. Amigos, entiendan por favor, Jesús no llega a ningún puesto de poder debiendo favores. Él es el gran rey conquistador. Así que querida iglesia, hoy es un día que así como viene, se irá. Pon tu esperanza en Él y jamás serás decepcionado. Vive para lo eterno, no para lo pasajero, no para lo terrenal. Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor. Enfócate en lo importante, predica a Cristo, vive en santidad, ama a tu familia, ama a tu prójimo, sea judío, sea gentil o un vil centurión romano que cree en lo que yo no creo y hace lo que yo no haría. Así que querida iglesia, que todo lo que hagas hoy sea para honrar a Dios. Que puedas crear tus propias tradiciones personales que te recuerden el buscar tener un corazón puro, el buscar vivir en santidad y que solo lo sepa el Señor sin imponérselo a nadie. Que tus hábitos reflejen una vida de oración. Y por sobre todo, querida iglesia, que el Señor te use en todo.